sean bienvenidos a esta presentación del libro en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz, y hoy es el último día de esta feria que inició el pasado 23 de mayo y que finaliza con esta presentación, de hecho, con otra que está sucediendo aquí de manera simultánea y después con un gran baile de clausura. Es un placer para nosotros estar con ustedes, con el público aquí presente y también con el público que sigue estas presentaciones y todas las actividades de la FILU por redes sociales. Les anunciamos a quienes nos siguen por redes sociales que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y trataremos de atenderlos en la medida de lo posible. Y a los presentes, por supuesto, que en esta presentación al final habrá una ronda de preguntas y respuestas para que se genere este ambiente de conversatorio que a todos nos gusta, aprovechando que tenemos aquí a la escritora invitada. En esta tarde, el libro que nos trae, que nos convoca para comentar, se titula Pantano. Está editado por la editorial mexicana Almadía y su autora es Ana Emilia Felker, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Me gustaría hablarles de Ana Emilia Felker con una reseña breve que nos proporciona la editorial Almadía y que me parece preciosa para que conozcamos un poquito más de ella y también por si hay preguntas. Ana Emilia Felker, a Ana Emilia Felker la operaron de estrabismo cuando era pequeña y asistió a la guardería con un parche pirata. Desde entonces aspira a la ubicuidad. Todo lo quiere presenciar. Participó en la toma de un barco en Barcelona, atestiguó un renacimiento en Oventic, navegó en las aguas tibias del río Bravo, le rompió el corazón a un gigante y permaneció en el encierro por años hasta que parió un pigmeo al que llamó Lucio. También es doctora en letras hispanoamericanas y tiene otro libro que se llama Aunque la casa se derrumbe. Como pueden ver, Ana Emilia Felker es una de las escritoras emergentes de nuestro país, una voz interesantísima de la que podemos hablar hoy en su obra Pantano, que a mí me ha conmovido profundamente. Yo quisiera comentarte, Ana Emilia, que cuando amablemente la coordinación de la feria me invitó a presentar este libro, originalmente me dijeron, es una novela la que vas a presentar. Después logré conseguirla, llegó a mis manos, la empecé a leer y dije, un momento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tal cual. Entonces, porque además, normalmente a mí me encantan los umbrales del texto. Entonces, bueno, yo vi la portada, pero no revisé la contraportada, ni siquiera el comentario que estaba acá, y que aquí hay una etiqueta que dice ensayo, puesta por la editorial. Pero además yo lo empecé y dije, esto es una autobiografía. Entonces, eso pues, será una autobiografía novelada, pero luego entonces tiene algunos capítulos donde nos platica de una manera muy detallada sucesos importantes que ocurren en el contexto del país invitado de esta feria, que es Estados Unidos. Y dije, bueno, más bien parece una crónica. Entonces ya no supe si era una crónica, un ensayo, una autobiografía, pero definitivamente novela no es, o no solo es novela. Entonces me confrontó desde el principio y luego por la temática que subyace a este libro. Este libro trata de una visión, la de nuestra autora, acerca de cómo nos apropiamos o cómo se apropia ella en este caso de su concepción del país vecino, que es Estados Unidos, por su experiencia vital, pero también por su trabajo como periodista, como escritora, como novelista o como narradora también. Entonces, en este pantano, digamos, de géneros, me hizo mucho recordar al escritor Kevin Johansen, al cantante Kevin Johansen, que dice que su música tiene de todo un poco, entonces que es un producto desgenerado. Y yo dije, creo que Pantano es un producto desgenerado, que quería preguntarte eso para iniciar. Si merece una etiqueta o si tú lo concebiste así originalmente y solito se fue modificando, porque eso es lo que suele suceder a veces, ¿no? Esa es mi pregunta. Si Pantano es tal cual como fue concebido en un inicio, si te llevó por otros caminos, si es todo lo que tú quisieras que fuera, Ana Emilia, y pues de antemano es una extraordinaria lectura. Es una lectura muy inteligente, muy retadora,
porque además nos pone a pensar en muchas cosas que nos implican como ciudadanos mexicanos. Así que, Ana Emilia, te cedo la palabra y coméntanos, ¿qué es Pantano para ti? ¿Cómo llegaste a esto? Muchas gracias, Laura. Gracias a todos por estar acá. Quería hacer una dinámica en que todos se presentaran, pero tal vez se nos va a ir demasiado tiempo. Tal vez pueden decir solo quién es de acá de Jalapa, sí. Alcen la mano. A ver, Víctor los Hugo. jalapeños. Sí, ay, qué chido. Otra mano por allá. ¿Y de dónde son los demás? Por ahí. ¿De dónde eres tú? Ay, ¿de Veracruz? Bueno, pero la mayoría de Veracruz entonces, ¿verdad? Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, aunque crecí cerca de Teotihuacán. Y pues estoy muy feliz de estar acá. Es la segunda vez que vengo a una actividad de la Universidad Veracruzana. La primera vez me invitó Víctor Hugo y pues siempre es muy emocionante. También acabo de ser jurado de un concurso de crónica y es muy interesante lo que están haciendo acá, los talentos, ¿no? Hay mucha movida creativa muy emocionante, ¿no? No sé por qué lo siento más intenso que en la Ciudad de México. Tal vez no sé por qué es, pero me contagia mucha emoción. Y pues gracias por esta conversación. Ya iremos hablando de qué trata el libro, pero para contestar tu pregunta, pues me encantaría pensar que es un libro degenerado en ese sentido, como de no querer encasillarse en un género, que es algo a lo que presiona un poco el mercado, ¿no? De establecer que es una novela, un ensayo para que los lectores sepan qué están comprando y porque lo que se vende más son las novelas, ¿no? Entonces, de pronto, si te estableces ya como ensayista, te arrinconas en un género que vende mucho menos, que tiene menos lectores y que además intimida un poco, ¿no? Porque hay lectores que sienten que no, pues tienen esa expertise de lectura, ¿no? A pesar de que puede tener la misma dificultad de una novela. Claro. Y como yo la concebí, creo que me interesa mucho la no ficción y pues los autores, autoras que me gustan, no se les exige tanto esa definición del género, ¿no? Por ejemplo, Emmanuel Carrer, no sé si lo han leído, pero es literatura de no ficción y habla de casos reales que investiga a la manera de un periodista, pero se vende como novela, ¿no? Porque está escrito de una forma muy narrativa, desarrollando escenas. Por ejemplo, tiene una novela en donde habla de una persona que asesinó a su familia, ¿no? Y entonces cómo tenía una doble vida, se llama El adversario, es buenísima. Y se lee como una novela a pesar de que es pues una investigación periodística. Él fue a entrevistarse con el asesino y demás. O por ejemplo Anna Starovinets, que es una autora rusa, buenísima, que también se lee como una novela por la forma que tiene de desarrollar escenas, ¿no? Entonces, o de contar una historia y conmoverte, ¿no? A pesar de que sí está haciendo una reflexión intelectual, por ejemplo, Ana Starovinets en Tienes que mirar, una reflexión sobre la violencia obstétrica en Rusia y en Alemania, sobre lo difícil que es tener un hijo o abortar sí, perder un hijo, ¿no? Y, por ejemplo, Kevin Johansen, ¿no? Es música, pero también hace ensayos, ¿no? Sí. Hace un comentario de la realidad en cada canción, pero no se le exige explicar si está haciendo música ensayística o música de O si ficción. es folk, o si es pop, o si es Ajá, cumbia, o qué es, porque ajá. hay de todo. Sí, y entonces, pues, a mí me interesaba hablar sobre el racismo y la blanquitud entre México y Estados Unidos. Y pues fui encontrando historias y fue muy complicado entender cuál era el hilo conductor que iba a unir mi caos mental y la suma de historias que había ido encontrando entrevistando personas y lo que me encontraba en el camino. Entonces, como había visto en otros libros que me gustaba, pues el hilo conductor, pues soy yo entrevistando a la gente y buscando la historia, ¿no? Entonces, sí está escrita a la manera de una novela de una persona que está buscando entender una realidad complicada que es el racismo en Estados Unidos en la primera administración de Trump, a partir de un tiroteo que ocurrió en El Paso en 2019, que fue el primero que hubo contra población latina, ojalá el último, ¿no? Entonces, a partir de esa tragedia, voy reflexionando sobre blanquitud y racismo, pero tratando de desarrollar historias y escenas y mi propia tensión en esa situación, en ese lugar.
Muy bien. No sé si contesto tú. No, sí, definitivamente, totalmente. Yo le decía a Ana Emilia hace un momento que cuando empecé a leer el libro y entendí de qué trataba y me di cuenta de que Estados Unidos es el país invitado de esta feria, dadas las circunstancias que atravesamos, no solo en estos días, pero especialmente en estos días, sino desde siempre, pues como diría el meme, me dio ansiedad, me sentí el chems porque dije, Dios mío, a ver, ¿esto cómo me implica a mí como ciudadana? Como docente que he sido de educación básica, también pues como persona que habita México, que ama su país, pero que sabe de lo delicado que es la relación de México con Estados Unidos y que estamos llegando a este estado de cosas en el que a veces expresar nuestra manera de pensar en este tema en particular podría resultar riesgoso, ¿no? Ana Emilia tiene un texto muy interesante que se titula La lengua salvaje. Lo compartiste hace un tiempo en el Universal, me parece, y habla de manera muy emotiva hacia el final de su texto sobre lo importante que es que los ciudadanos encuentren esa lengua salvaje, probablemente en las calles, probablemente en las acciones, no tanto en las palabras, para defender la libertad, pero la libertad de expresión que no está relacionada con el miedo, ¿no? Y que además, y que sea una libertad de expresión auténtica y no aquella que favorece solamente a los discursos que convienen al poder. Y eso es muy fuerte porque no solamente por la relación con Estados Unidos, sino también por lo que suele suceder actualmente en México con situaciones pues de violencia, de represión, entre otras muchas. Ahorita que mencionabas tu afición por Emmanuel Carrier, hay un fragmento en tu libro en el que mencionas la vergüenza de la escritura. Dices que pues ella tiene que interrogar o tuvo que interrogar a varias personas y de momento ocurren situaciones emotivas, sobre todo con las víctimas del tiroteo que lograron sobrevivir y que decías que te sentías un poco mal de tener que escribir sobre eso y que cómo se habrá sentido, por ejemplo, Truman Capote cuando escribió A Sangre Fría y tuvo que hacerse amigo bueno, no amigo, pero establecer una relación estrecha con el protagonista de los asesinatos y también Carrier lo habrá experimentado y eso creo que toca la labor del periodista, ¿no? Y después, pero creo que lo vienes a reflexionar ya cuando estás escribiendo, cuando sientes esa vergüenza de la escritura. Entonces, quería que nos platicaras un poco de eso. Al final, cuando quedó Pantano ya editado, impreso, ¿cómo te sientes al respecto de ese aspecto? Uy, es todo un tema. Tal vez empiezo con lo del tema de Estados Unidos. Creo que el libro salió primero en España y porque Almadía está abriéndose camino en España y luego acá en México. Y a mí, de por sí, desde que estaba escribiendo, no sabía muy bien cuál era el público. O sea, porque parece una experiencia muy particular de alguien que está estudiando su doctorado en Texas y no sabía si otras personas se iban a poder identificar con eso. Y luego estuve en un taller literario con gente de Buenos Aires y luego cómo lo iba y la gente de Buenos Aires lo entendía desde su propio contexto, como que lo traducen a su propia experiencia, ¿no? Como pasa con otros libros, ¿no? Y en España también me parece interesante como pensar los nacionalismos que son diferentes en Estados Unidos, que son muy nacionalistas, a todo el tema del nacionalismo en España, que es muy complicado. O sea, creo que ya que después de un año de que salió el libro, he podido reflexionar en que a pesar de que habla de Estados Unidos, sí es una realidad el avance de la extrema derecha del que hablo un poco en el libro, que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Y en Europa y en Estados Unidos. Entonces, creo que me gustaría y como que he ido entendiendo cómo se puede extrapolar a otras realidades. Eh, y es algo que tenemos que entender a nivel geopolítico y no solo como encasillarlo en Estados Unidos, porque además he tenido como mucho conflicto con Estados Unidos, yo también. Por ejemplo, por ejemplo, acabo de ir a un congreso y tenía la duda de si debía o no borrar mis redes sociales, porque hay como justo este estado de miedo de qué se puede decir o no, si te van a revisar tu celular, hasta dónde, si hay una sensación de, a pesar de que no tengas nada que esconder o no seas nadie importante, o sea, como quién iba a querer ver mis redes sociales, pero te da una paranoia, o al menos yo soy muy paranoica.
Y creo que ese estado de miedo es lo que impide, y sobre todo a la población que está allá, poder organizarse y poder expresar verdaderamente su opinión, sobre todo en temas delicados, por ejemplo, el genocidio en Gaza. ¿No? Es muy complicado y he tenido problemas con gente que conocí en Texas por poner cosas en favor de Palestina y que me dicen antisemita o cosas así. Es como, las realidades son muy, muy distintas, ¿no? Y está muy controlado el discurso allá. Pero creo que hay que defender la libertad, como dices, de contar la propia historia y defender las causas que se tienen que defender, o al menos ese es mi punto de vista. Y en el libro comparo un poco lo que hizo Capote a lo que hizo... Ay, se me fue ahorita. ¿Carrier? ¿Carrer? Sí, me parece. Ah, bueno, sí. Capote un poco se aprovechó, él escribe a sangre fría a partir de la historia de dos personas que asesinan a una familia en Kansas y tuvo una forma como muy oportunista de acercarse a esa historia, pagó sobornos a la gente de la cárcel para pasar muchas horas con los asesinos y escribir esa historia y su libro fue crucial para determinar la sentencia de los asesinos. Entonces, de esa forma, sentence en inglés, ¿no? Se convirtió literal en una sentencia, ¿no? Y entonces ahí yo estaba reflexionando en el libro sobre el poder de la escritura y la vergüenza o la culpa que puede venir con ese poder, ¿no? Y no solo para hablar de las víctimas o los sobrevivientes del tiroteo, sino porque también hablo de mi propia familia. Entonces, como que en este año he estado en una lucha interna de... ¿debí de haber dicho esto o no? ¿O hasta dónde puede llegar la literatura? ¿Hasta dónde nuestra historia es nuestra historia y la historia de los demás con los que compartimos nuestra vida? Y trato de reflexionar al respecto, pero pues creo que no es un tema solucionado, creo que es algo que se va a seguir peleando en mi Discutiendo. cabeza y en la de la gente que escribe no ficción, ¿no? Muy bien. De hecho, creo que la portada que hace Almadía es bastante precisa como para reflejar cómo es Sí. Pantano y cómo ahora son tus sentimientos, cómo son tus emociones, porque además siempre Almadía nos propone portadas minimalistas y muy, muy bellas. Y me gustó no solo la combinación de colores, sino aquí podemos ver como un entramado que podrían ser, por un momento parecieran tuberías, pero si observamos de más de cerquita, son vías carreteras. Y ella habla mucho de los highways, que dice, no es lo mismo como una carretera común, sino las que están bien diseñadas en Estados Unidos como para hacer todo un entramado y a veces localizar fácilmente a una persona, a un fugitivo, o para ubicarse, ¿no? Y entonces aquí vemos como todos los entramados que también Ana Emilia teje en su narración. Yo lo que alcancé a encontrar, por ejemplo, es el hilo de la introspección. Hay un capítulo que se llama Los Abajo Comunes, donde ella está, bueno, ella asumo que eres tú, porque también es eso, no sé si es una... La voz ensayística. ensayística. La voz ensayística, la voz narrativa. Está en un cuarto de lavado de la universidad, de los dorms allá en Estados Unidos. Entonces hay 5 lavadoras, 3 no sirven, está esperando, están ahí trabajando y dice, pues como aquí esto va a tardar, me traigo mis libros y me pongo a pensar. Y me parece que ese camino introspectivo aparece, por supuesto, muchas veces en lo que siente, en lo que piensa, en lo que recuerda. Y me gustó mucho porque hay un fragmento hablando los temas que acabas de mencionar que dice así: escribo en un estado paranoico que enarbola libertades mientras vigila cada movimiento. Escribo en una universidad que, por un lado, se encarga de resguardar el conocimiento frente a la superstición, pero por otro, reproduce modelos dominantes y violencias psíquicas, una máquina de deudores. Porque además ahí desarrolla lo tremendo que es este sistema de endeudamiento universitario que hace que todo gire en torno a un cierto control y como aún le debo algo a mi patrón, a mi esclavizador y qué sé yo, y que así muchas cosas funcionan en el país vecino. Hay otra, por ejemplo, otra parte en donde, digamos, en otra esfera, en otro entramado de este libro, está el entorno familiar de la voz narrativa. El entorno familiar donde habla con su pareja en un diálogo muy entretenido, pero también con su papá y con su abuelo, e incluso con la esposa de su papá,
que no viene a ser su madrastra, pero bueno, se lleva bien en general con ella, pero es trompista. Y entonces ahí me conmovió mucho una línea cuando finalmente el abuelo muere. El abuelo es estadounidense y no tiene la oportunidad de despedirse de él físicamente, porque los funerales en Estados Unidos, yo nunca he estado en uno, he estado en Estados Unidos, pero nunca en un funeral y nunca he entendido más que a través de las películas cómo es esto de que alguien muere y lo sepultan 10 días después o el funeral puede ser un mes después. Mucha ignorancia de mi parte, pero como aquí en México es muere y tienes 2 días para las exequias, pues entonces dice, ¿por qué todo tiene que ser tan práctico en este lugar? ¿Por qué lo cremaron tan pronto? ¿Por qué no hubo una despedida? ¿Por qué todo tiene que ser así como previsto, pero además visto para hacer la vida más fácil? ¿Quién dijo que la vida tiene que ser fácil? Y menos en un momento tan duro, ¿no? Entonces, para mí resultó muy interesante este entramado familiar donde también se cuestiona cómo quiere vivir, quién es la voz narrativa que estuvo creciendo en México y también viajó durante la adolescencia y durante la juventud de Estados Unidos, pero está construida por dos identidades, podría decirse. Y eso también ocurre mucho con todas las personas que conocemos. Creo que todos los aquí presentes y quienes nos ven en redes, conocemos a una persona que se fue a Estados Unidos o a estudiar o a trabajar legalmente o sobre todo ilegalmente. Y entonces, de pronto ya no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Y hay muchos textos al respecto. Entonces, ese otro entramado. Y luego la trama académica. ¿Cómo es la vida en la universidad? ¿Cómo es la vida? Ya mencionaba un poco sobre la deuda, ¿no? Pero también hay un capítulo extraordinario sobre la vida de Rudy Martínez, un colombiano que estaba en la universidad y enuncia todo un tratado, todo un mensaje sobre su sentir hacia los blancos, por llamarlos de alguna manera, y todo el asunto que se suscita a partir de, ¿no? Y cómo podríamos decir que la vida académica en un país así nos salva o nos sirve para tomar lo que necesitamos e irnos de ahí, o cómo se recibe, ¿no? Entonces, esas son las tramas que yo alcancé a ver y por supuesto hacia el final, ¿no? En qué va a terminar la investigación periodística de esta voz narrativa que quiere saber todo lo más que se pueda sobre el tiroteo lamentable en El Paso, Texas, que sí ocurrió en 2019, porque habla con las víctimas que sobrevivieron y también con los fotógrafos, ¿no? que hacen el seguimiento, los fotoperiodistas, y que sigue pues todas las pistas que quedan, ¿no? Entonces, bueno, hablando de estos entramados, yo te quería preguntar sobre tu oficio de escritora, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó construir este pantano, habitarlo, sufrirlo? ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Desde cuando escribes? En fin, todo lo que nos puedas contar sobre tu labor de escritura. Pues increíble tu lectura, muchas gracias. Pues yo, como les decía, estudié el doctorado en Houston y ahí fue donde empecé a pensar la historia y a ir haciendo entrevistas. Y pues más o menos me tomó 4 años, yo creo. Y justo me agarró la edición ya cuando Almadía aceptó el manuscrito y como que ya se empezó a poner vertiginoso. Fue ya en mi posparto, acababa de tener a mi hijo y ahí corrigiendo así las pruebas finales y seguramente ya en un estado así de hormonas muy extraño. Tal vez hubiera sido un libro distinto, porque además agregué cosas al final. Entonces ese fue el problema. Pero bueno, estuve en muchos talleres literarios que creo que me he vuelto adicta a los talleres. No sé si es algo bueno o algo malo, pero ha sido, por eso están los agradecimientos al inicio, porque sí ha sido un proceso muy colectivo, en el sentido de que cada parte, cada etapa del proceso creativo lo he llevado a grupos donde te dan recomendaciones de libros o te comentan para bien o para mal, porque a lo mejor tú vas en una dirección bien clara y te terminan moviendo hacia otro lado, pero creo que es un libro que nació de talleres en muchos sentidos. Y que fue muy lindo porque los primeros talleres eran rudos, rudos, rudos y los últimos era como de porras. Y creo que es un buen arco para tallerear un texto, porque al final tienes que creer en que salió bien y que ya sea lo que es. Me preguntaste al inicio si es lo que querría que fuera. O sea, sí. Y realmente creo que con la escritura es
mucho darte cuenta de quién eres tú, ¿no? Y a lo mejor tienes una idea de cómo va a ser tu libro, cómo uno se imagina lo que va a ser en la vida y como que tienes una idea de ti mismo, pero al final eres quien eres a partir de las experiencias que has tenido y demás. Y los libros no pueden esconder eso, ¿no? Eso soy, ese caos de la portada. Sí. Muy bien. Y pues sí, entonces ese fue más o menos el proceso. ¿Y qué más me preguntabas? Ay, pues escribo desde muy chica, estuve en la SOGEM, que es la escuela de escritores que está ahí en Coyoacán, y entré muy chica a los 14 y pues desde entonces como que me lo empecé a tomar muy en serio, pero luego lo dejé un tiempo y luego ya entré a la Fundación para las Letras Mexicanas y ahí ya como que lo volví a tomar en serio y a pensar que sí podía publicar. No sé por qué, sobre todo las mujeres, no tenemos esta idea de que los escritores son hombres y mayores. O que todavía no es suficientemente bueno, no está Ajá, suficientemente sí, perfecto, ¿no? mucha duda. Mucha o- duda impostora. sí, sí, sí. Y creo que ahí, y después de este que es mi segundo libro, sí siento como una mayor seguridad en mis palabras o en las historias que puedo contar o en mi propia mirada que es la que es, ¿no? Y que de alguna forma ha resonado con ciertas personas. Entonces, pues es. Y es que además se lo preguntaba porque tiene una línea maravillosa que a mí me encantó. Dice, si tan solo pudiera decirlo claramente cuando le preguntan, entonces, ¿sobre qué estás escribiendo? Creo que aquí ya no es la voz narrativa, es Ana Emilia, porque dice, o sea, le preguntan, bueno, sí, pero ¿qué haces? O sea, ¿a qué viniste al doctorado? ¿Qué estás escribiendo? Y entonces dice, si tan solo pudiera decirlo claramente, un amigo escritor me aconsejó componer un soneto sobre el tema. Si lo sintetizas en 14 endecasílabos, estás del otro lado. Eh, Y nunca sigo atorada en el primer verso. nunca escribí el soneto y ¿Nunca? ya. Y ya, o sea, ya salió el libro y el soneto todavía no sale, así que me quedé pensando mucho en cuándo nos gustan las décimas aquí a nosotros los jarochos, que también son como muy hermanitas del soneto y también tienen una forma, una estructura muy pues estricta y que son maravillosas como para componer, o sea, si tú tienes una idea, a ver aquí todos los que estén de tesistas, o algún día lo vayan a hacer, primero, o sea, si les queda en un soneto o en una décima, pues ya saben lo que quieren, ¿no? Pero dice aquí sigo atorada en el primer verso, entonces lo quería compartir porque también tiene como frases contundentes este libro, maravillosas algunas, breves en particular, pero que me parece que nos pueden servir incluso para consejos generales y así como para consejos de vida. Aquí hay otro fragmento que me gustaría compartirles. Los revolucionarios no pierden tiempo pidiendo permiso. Hay que actuar cuando se tiene la oportunidad, como lo hacen el reverendo Billy y la iglesia de no comprar, Church of Stops Shopping, en Nueva York. Se robaban la comida y luego la redistribuían. Muy a lo Robin Hood, por lo visto. La mayoría de la gente de izquierdas es intelectual y vegana. Están en internet todo el día, dice Flacus. Pocos son como Buga. En cambio, los de derechas se enlistan en milicias bien organizadas. Si hubiera un conflicto, están entrenados y no les importa nada. Me pareció no solamente un fragmento brillante, sino hacia el final descorazonador. Y porque en este capítulo nos cuenta sobre el trabajo periodístico y su búsqueda de información entre personas que se oponen, digamos, a estos movimientos radicales de ultraderecha, que discriminan, que promueven discursos de odio. Y pues lo que más me sorprendió, y yo no sabía que esto existía, es que son personas que defienden a las posibles víctimas, pues también con violencia, ¿no? O sea, dice, si yo veo a alguien que tiene tatuada una esvástica, voy y lo muelo a golpes hasta que se quite el tatuaje. Y yo dije, ok, bueno, compro armas porque necesito defender a mi gente. Y entonces me puso a pensar especialmente este fragmento, en cómo todos podríamos buscar un camino hacia la paz. A mí me interesa mucho el tema de la cultura de paz, pero ¿cómo conceptualizamos la paz o cómo conceptualizamos nuestro lugar seguro? ¿Qué nos da seguridad? ¿Qué nos da tranquilidad? ¿No? Ese es el caso de Buga, el entrevistado de Flacus que lleva a la voz periodística a platicar sobre estas situaciones tremendas que se viven, porque además dice, los revolucionarios no esperan, ¿no? O sea, no nos vamos a esperar a que vengan grupos de ultraderecha a incendiar nuestra casa o a insultarnos o a tirotearnos,
pero ¿se trata realmente de vivir en este estado de revolución o de revoltura, ¿no? Entonces, es muy, muy fuerte. ¿Algo quieres platicar al Sí, respecto? no, que escuché una vez a este filósofo Paul Preciado citar a Malcolm X que decía que, ok, dejamos las armas y somos pacíficos cuando todos tengamos armas, porque, digo, no es que yo esté de acuerdo con eso, Claro. pero pues si solo los que están armados son los hombres blancos, al menos en el contexto de Estados Unidos, pues es muy fácil, no sé, está desequilibrada la situación, ¿no? Eh, entonces, y también creo que hay que distinguir entre la cultura de paz y como los movimientos, ay, se me fue ahorita la palabra, como de acción directa, ¿no? La posibilidad de acción directa en una movilización, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza un movimiento social porque se les tacha de violentos, ¿no? Cuando a veces la violencia es la única o lo que se considera violencia simbólica, ¿no? Entonces, creo que se puede leer desde muchos lados y este fragmento que leíste es a partir de una entrevista que le hice a una persona de Antifa. No sé si están familiarizados con... Es un movimiento antifascista que está en todo el mundo, pero sí se caracterizan por ser, pues, de armas tomar, ¿no? O como que están buscando estrategias o estar igual de preparados que los otros, los de extrema derecha. Y tenía que ver con que yo estaba buscando un supremacista blanco para entrevistar, como que me quería infiltrar así en una, en una reunión de supremacistas y entender por qué eran así. Y justo empezó la pandemia y se dificultó un poco todo. Y pude entrevistar a esta persona de Antifa que me dijo cómo se encontraba con los supremacistas cuando salían de la cárcel y cómo los intimidaba para que dejaran de violentar a otros. Pero luego me encontré con que mi vecino había estado en una banda supremacista y lo entrevisté y ya fue interesante eso. Y era muy chido, era muy buena persona. Qué cosas, ¿no? Sí, nada es lo que parece, ¿no? Sí. También, sí. Sí, de hecho platicaba con personas pues que han estado mucho más en contacto que yo con la cultura estadounidense, porque hay una parte en donde Ana Emilia describe cuando se muda, bueno, la voz narrativa del dorm a un departamento y cómo ve, por ejemplo, que en los tapetitos de entrada hay o sea, hay tapetes que dicen, aquí no, ¿cómo? Aquí no llamamos al Aquí no 911, llamamos al 911, ¿no? Y tiene así como una pues pistola. una pistola ahí dibujada. Y me decía, mi cuñada en particular me decía, bueno, es que hay personas en Estados Unidos que realmente consideran que eso es cool. O sea, que aludir a una situación de armas y de violencia es como, pues sí, ¿no? O sea, está bien, esto es un chiste, este tapete, a mí no me parece en absoluto. Creo que, y qué cosas que en México podría escandalizarnos esto, dadas las circunstancias en las que también vivimos, ¿no? Sí. O sea, pareciera como ahí también una doble moral de parte de nosotros. No lo sé, no quisiera ser tan ruda porque a mí me parece, leyendo tu libro, que pareciera que hay como una naturalización de la violencia cultural, o sea, es como de todo el país. Precisamente me compartieron un video sobre estas ferias, yo no sabía que existían ferias de armas, en diferentes partes de Estados Unidos, donde la gente puede ir así como venir a la FILU a ver libros, ir a ver armas, no sé, accesorios, cosas que necesites para ellas. Y entonces hay un video en YouTube donde la dirigente de esa feria o la organizadora, que es una mujer joven, muy, muy amable, muy cortés, graba con mucho orgullo a un niño de 4 años que a duras penas puede articular un discurso completo y le dice, a ver, ¿y cómo le haces? Ah, en 3 pasos, 1, 2, 3, y está activando un rifle. Es tremendo porque no concibo que eso sea visto como natural, ¿no? Claro. Entonces, eso y un tapete tampoco, o sea, un tapete que diga, aquí no llamamos, no, pero por otro lado, la violencia nos habita a todos como seres humanos, está en todo el mundo, estamos viviendo tiempos violentos, pero no me parece que sea cool, ¿no? Pero no soy norteamericana y no sé, y tampoco creo que podamos generalizar, ¿no? O sea, tampoco puedo creer que todos los estadounidenses estén de No, acuerdo. claro, es muy grande y muy diverso ese país. Pero también Sí. la cultura de armas en Estados Unidos tiene un efecto en México por todo el movimiento de armas que hay hacia acá y que no está regulado y, ¿no? y que llegan al crimen organizado. Entonces también tiene un impacto en nosotros Sí, esa desregulación, ¿no? definitivamente. Ujú. Y otro tema
otra línea temática que me parece que es esencial en tu libro es el tema de la blanquitud, el blanqueamiento, el supremacismo blanco y todo lo que tiene que ver con las diferencias étnicas, pero sobre todo fenotípicas que hacen que en un país se viva como se vive, porque eso también ocurre en México, pero se refleja de distinta forma hacia afuera. Y aquí le quiero contar algo a Emilia, pero también a todos ustedes. Ya sabemos, ya vimos que este es un producto desgenerado. Para mí, yo cuando ya llegué a este punto, para mí era un ensayo, pero sí también es crónica y también es autobiografía. Y entonces cuando lo estaba leyendo me quedé pensando, bueno, a mí, ¿cómo me toca el ensayo? Porque es un género que me gusta mucho. Y me quedé pensando, para mí creo que en primer lugar está la poesía, que para mí es alimento, la narrativa para mí es refugio, pero el ensayo es como ir a entrenar. Es como que te pone a pensar, te activa, y es lo que hace Pantano todo el tiempo. A mí me estuvo investigando términos, cosas que no sabía, pero además me atrapó. Y eso es mantener como, o sea, cargarte de energía, ir a entrenar, salir con las endorfinas arriba queriendo saber un poco más, ¿no? Y esta parte me pareció genial, y ahorita les voy a contar por qué. Dice, está la voz narrativa y su pareja en una cantina que, por cierto, pinta maravillosa en El Paso, Texas, y dice, ¿tienen mezcal? No, solo tenemos tequila. Y entonces sigue disertando y dice, tal vez definirse como blanco es solo un mecanismo de supervivencia en contextos de opresión racial. Con la blanquitud surge una especie de ilusión óptica, porque nadie, salvo los albinos, y capaz que ni ellos, es realmente blanco. Solo se puede serlo en relación con otros. A lo largo de este capítulo y también de otros, menciona como una de las teorías, que para mí tuvo mucho sentido, es que el término blanco en Estados Unidos proviene de que, bueno, fueron invadidos y dominados por los ingleses, y cuando los ingleses ya no se sintieron ni europeos, pero tampoco querían ser ni esclavos negros, ni como los nativos norteamericanos, dijeron que somos, bueno, somos blancos. Es como en su momento aquí en México surgieron los criollos, ¿no? Esa idea me dio. Entonces me puso a pensar, y por eso digo, me puso a entrenar esta lectura porque en un compartir muy personal dije, ¿por qué tenía que llegar este libro a mis manos? Yo soy albina, yo pertenezco a una minoría, por cierto, celebramos el próximo 13 de junio el Día de la Visibilización sobre el Albinismo. Wow. Que sí, es algo que, y hay organizaciones aquí en México, pero muy pocas que han conseguido apoyos, etcétera. Y siempre es común platicar sobre cómo no es que genere una crisis de identidad, uno sabe quién es y de dónde viene la mayor parte del tiempo, pero que en México, que también es un país donde la racialización se da de otra forma, ¿no? pero existe, pueden asumir que no eres de aquí o que eso te define o te hace formar, te excluye o te incluye o te da o te quita ciertos privilegios, ¿no? Entonces dice, bueno, nadie ni los albinos podrían definirse realmente como blancos, y me dejó pensando, claro, si yo por azares de la genética no me hubiera tocado pertenecer a la minoría que pertenezco, ¿de qué color sería mi piel y cómo serían mis experiencias de vida, ¿no? Porque definitivamente no soy blanca como lo diría un estadounidense. Y cómo lo maneja de varias formas, ¿no? Cómo el discurso de blanqueamiento puede ser aspiracional, no sé si en México desgraciadamente también lo sea, o como este discurso de para evitar la opresión, o sea, para pertenecer y permanecer en paz. Me asumo como blanco, eso sucede en Estados Unidos. Para sobrevivir. ¿Cómo llegaste a este punto? O sea, bueno, me imagino que es porque estás hablando de la violencia y del racismo, pero ¿qué tan fácil o difícil fue para ti abordarlo? Porque además hay una parte donde dice, bueno, no extrañas que te digan güera o algo así. Lo dice la voz narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo te sentiste hablando de esto? Pues creo que como mucha gente que ha escrito de migración mexicanos en Estados Unidos, de inmediato entras en el conflicto del lugar de enunciación, como, sí, soy mexicana, pero no es la misma experiencia de migración de tantas personas que la pasan tan mal, o claro que he tenido muchas ventajas porque fui con papeles, o porque puedo pasar por blanca, o porque soy blanca, ni siquiera, o sea, y entonces como que no quería clavarme demasiado en eso, pero sentía que sí tenía que pasar por ahí, sobre todo pensando en esta motivación o politización de la piel, ¿no? Entonces,
pues llegué por ahí a partir del cuestionamiento del lugar de enunciación, pero es súper interesante la que dices. Porque yo dije, caray, sí es cierto. No, ni yo, ¿verdad? No, nadie podría asumirse como blanco. Y no, Sí. y aquí en México, o sea, como, no diría que mucho menos, pero es que hay tanta desigualdad y tanto clasismo a partir del color de piel que es tremendo y es necesario dialogar sobre esto. O sea, bien dijo Ana Emilia al principio, es que esta discusión y esta reflexión se sitúa en Estados Unidos, pero sale de las fronteras. Me parece que puede ser universal, ¿no? Y por ejemplo, nos pasaba que íbamos en un taxi y cuando decíamos que éramos de México, suscitábamos menos interés si éramos que si fuéramos de España o sea, o si abres la boca ya tienes acento y entonces ya como que vas bajando, subiendo de grados y me parecía interesante esa dinámica de la piel y de las reacciones de la gente o cómo determina tu experiencia, como dices, ¿no? Claro. El Y, color de piel. y bueno, interesante cuando estamos en un contexto pacífico, pero en general ha sido tremendo, ¿no? Para mucha gente. Y por ejemplo, hay una parte sobre el tema del desarrollo inmobiliario en Estados Unidos que ha sido muy racializado, ¿no? Hay partes en los suburbios donde por mucho tiempo no podía vivir gente negra o gente de color. Y entonces hablo de eso, de cómo la vida en los suburbios, o especulo cómo esa vida blanca o blanqueada ha afectado a mi propia familia. Y ahí es donde me meto en terrenos pantanosos porque me doy la libertad de hablar desde mi propia perspectiva, que sé que dice mucho más de mí misma que de la realidad. Aquí está ese capítulo. Al cul-de-sac. Uh-huh. Y pues, sí, como hay muchos, también en México hay, ¿no? Estos fraccionamientos que tienen sus calles cerradas redonditas y que es como una marca de estatus. Sí. Entonces hago todo un debraye sobre el cul-de-sac y esas calles redonditas. Eso me gustaría destacar. El libro tiene fotografías y tiene algunos gráficos que lo complementan, pero este es así como sencillo y básico, cuando ella explica cómo la gente de los suburbios prefiere vivir, bueno, así, suburbios donde vive la gente conservadora, blanca y de ultraderechas, y que el cul-de-sac es como este espacio, como la rotonda, diríamos nosotros, en donde se vive todavía más tranquilos, más alejaditos. Me hizo recordar mucho una película que está en Prime Video, si la pueden ver, se llama No te preocupes mi amor o Don't Worry Darling, ¿ya la Sí, viste? sí, sí. Que es más o menos reciente, es del 2022, sale Harry Styles y la dirige Olivia Wilde. Y habla de una ficción, una vida ficcionada o una simulación, porque es una película de ciencia ficción, donde viven más o menos como en los años 60, ¿no? La esposa que se queda en su casa y justo el diseño del proyecto Victoria, donde viven, es así, Sí, ese sí. es el cul-de-sac, y entonces el marido parte todos los días en su carro de lujo a trabajar, a dónde y en qué no sabemos, y las esposas se quedan a limpiar y tienen actividades como muy bien definidas, y eso es como el ideal. Sí. Es como la vida que te da paz y en donde tienes todo. Y justo el escenario es mayormente así, entonces, bueno, Pero no todos son de derecha, ¿no? Pero es lo que se asume, ¿no? pero sí Claro. hay cosas muy locas, como mucha gente que está saliendo de California porque es muy caro y porque la gente tiende a ser más progre, y entonces se van a Texas, donde piensan que van a tener más afinidad, y entonces hay movimientos inmobiliarios en donde están reservando espacios para pura gente republicana, ¿no? Para que en un suburbio estén todos los que piensan igual. Sobre todo lo vi alrededor de Dallas. Y me pareció muy loco, ¿no? Como que te tengas que ir a vivir con pura gente que piensa igual a ti para que no haya pleitos. No sé, me parece justo esa realidad distópica como la que Como plantean la de en la esa película, película. sí, es muy fuerte. Ana Emilia, ya nos queda poco tiempo y esta conversación es maravillosa porque realmente es un libro prolífico. Yo Muchos temas. sí, quería preguntarle, bueno, hablando de géneros, Ana Emilia fue parte del jurado que integró en este año la edición del Premio al Estudiante Universitario en la categoría de ensayo. Y hablando de ensayo y de géneros, yo te quería preguntar, pues, ¿cómo viste, cómo fue tu experiencia como jurado y cómo ves en general el panorama de la escritura de los más jóvenes? Tú eres también muy joven, pero ¿cómo promete o qué encontraste a partir de esa experiencia? Pues para los lectores de Pantano, ¿no? Como qué mensaje les darías al respecto. Sí, pues lo que te decía que me emociona mucho lo que están escribiendo acá.
Y fue muy interesante que de los que ganaron, muchos no eran de letras, ni de comunicación, ni de periodismo, eran de danza o de otras carreras. Y me parece genial, o sea, porque siempre ha sido así, ¿no? La gente que viene de otras carreras tiene mucho que aportar porque tienen otros datos, otra mirada. Y pues eso me llamó mucho la atención. Y también descentralizar, ¿no? Como justo, bueno, yo soy del DF, pero tenemos que estar leyendo a gente de otros lados. Y también, por ejemplo, mucha escritura de ciudad, ¿no? Y también está interesante ver de otros espacios. Eh, y pues, no sé, me interesó mucho también gente como muy irreverente. Eso me gusta, me emociona mucho cuando la gente es irreverente. Sí, como no, a veces la carrera literaria es como con quién estás quedando bien para llegar a un lado y creo que tenemos que ser más irreverentes, más atrevidos y decir lo que es injusto, lo que está mal. Y eso me encantó verlo en el concurso. Mucho Muchísimas talento. gracias. Pues bueno, hay Sí, mucho talento en esta zona del país y en todas, sí, porque además hubo ganadores de todo el país, sí. también Pero del la Bajío, mayoría de eran de Jalisco, acá. y sí, la mayoría de acá. También hubo participando muchos de ciencia, ¿no? Del área científica, Creo que de participando. matemáticas había, ¿no? Sí, Ajá. entonces, qué buena experiencia y ojalá que sigas Sí, colaborando con. y la discusión con el jurado también es bien interesante porque, o sea, una que ha participado en premios nunca sabes por qué queda un texto y por qué, ¿no? Y tiene que ver con esa discusión de diferentes gustos y miradas y cómo se disputa y lo- es interesante. cómo los entramados pantanosos del pensar distinto, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues llegó el momento de invitarles tanto a los que nos siguen por redes sociales como al público aquí presente si tienen algún comentario o pregunta para Ana Emilia. Contamos con 5 minutitos todavía, ¿sí? Y bueno, adelante. No sé si quisieran comentarle algo, decir algo, Sí, sí, quedó claro de qué trata el día. algún comentario o No, observación, es el momento indicado. uy, olvidé mi abanico. Muy bien. Sí, hace bochorno por acá. A ver, allá. Sí, claro, adelante. Hola, Hola. yo solo quería preguntarte por qué el título de Pantano, o sea, si tiene alguna relación con el ensayo o más con la temática del libro. Ay, muchas gracias. Sí, originalmente el título de trabajo era Santuarios, porque en Estados Unidos hay ciudades santuarios para migrantes, donde, por ejemplo, si te detiene un policía de tránsito no te piden los papeles o puedes ir a la escuela y no te piden los papeles, pero eso es algo que se ha ido perdiendo conforme se eh, vuelven más estrictas, ¿no? Las normas de migración. Y era como el título de trabajo, pero no lo logré cuajar tanto esa idea y además remitía a algo más religioso. Sí. Y entonces después empecé a pensar cómo hablar del pantone de la piel, porque salió una portada de, no me acuerdo si de la New Yorker o una de esas revistas, que eran como curitas de diferentes colores, ¿no? Y entonces estaba pensando en el pantone de la piel, el pantone, y pensaba que tal vez el diseño de la portada podría ser un pantone, pero no son colores tan atractivos para una portada. Entonces, pero ya como que la palabra pantone me llevó a pantano porque Houston, donde ocurre toda la trama, es un pantano. Y como la sensación de estar empantanado en una situación migratoria, un país, un imperio que está medio cayéndose, pero no, y que todos estamos ahí entrampados. Entonces, un poco por ahí va la idea. Ujú. ¿Algún otro comentario o pregunta? No. Hola, bueno, la pregunta era un poco más en el sentido del ensayo como divagación. Me dio curiosidad si sientes que realmente este libro ya acabó, o sea, que ya no vas a escribir sobre ese tema, o cómo te detienes, ¿no? O cómo decides dejar de investigar un tema. Ah, muchas gracias. Ay, me interesa mucho porque antes de escribir este libro, como todos los escritores, pues me gustan mucho las derivas, ¿no? Y entonces había hecho derivas en la Ciudad de México y en otras partes, pero en Houston es imposible hacer derivas porque estás en una banqueta que se acaba y luego hay un highway y entonces son derivas, pero en carreteras. Y entonces quería tratar de investigar cómo funciona el pensamiento distinto a cuando caminas
en una ciudad o en un parque o algo así, a cuando vas pensando en un highway de 25 carriles que te obliga a ir a cierta velocidad, y aparte que los highways en Houston te pueden rebasar de las dos direcciones, y además hay lo que le llaman el road rage, que la gente se encabrona manejando y se bajan y disparan. Digo, no pasa todo el tiempo, pero ¿cómo es el pensamiento de divagación en un lugar así, ¿no? Y entonces tiene un poco de ese tipo de divagación mental, pero acelerada. Y creo que sigo en ese tema. Me acabo de comprar otro libro sobre blanquitud y ya no sé, mi papá ya me dijo que ya no escriba sobre él, pero no sé, creo que sigo pensando en ese tema, pero tratando de sacarlo de las políticas de identidad, que creo que pueden desactivar un poco políticamente, pero sí, creo que no acaba. Sí es un tema que sigue siendo rico y que además con todo lo que está pasando en el mundo, como que da para seguirlo pensando. Y también es raro andar chapulineando de temas, ¿no? No sé cómo debe uno actuar, pero sigo ahí, a ver qué sale después. Muy bien, pues agradecemos a la Universidad Veracruzana esta oportunidad de diálogo y a Ana Emilia Felker por su presencia el día de hoy, por compartirnos Pantano. Comercial, Pantano está ahorita todavía en el stand de Editorial Almadía, en el stand lo encontré por ahí en la librería El Entusiasmo también, y por aquí afuera. Es un gran libro, lo recomiendo de verdad para tenerlo, para pensarlo, para deshacerlo en notas y para disfrutarlo mucho también. A todos los que nos importa qué clase de ciudadanos somos y queremos ser en el futuro, hay que informarse y creo que es una muy buena fuente. Pues muchas gracias, Ana Emilia, y gracias a todos por su atención. Gracias.